damos inicio a esta cuarta jornada de The Office 10 and Week y vamos entonces a recibir a nuestro primer keynote speaker, el señor Giovanni D'Agostino, director regional de Newmark Knight Frank, y su disertación titulada Aprender del pasado para adaptarse al futuro. Giovanni será presentado y acompañado por las preguntas que deseen realizar por el señor Randall Fernández, especialista en real estate y colaborador de la revista Inversión Inmobiliaria. Con estudios en arquitectura y sociología en la Universidad de Costa Rica, tiene un posgrado en planificación y política económica del ILPES de CEPAL y una maestría en administración de empresas de la Universidad de San Diego, California. Ha trabajado en empresas multinacionales, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, en posiciones de alta gerencia y cuenta con una amplia trayectoria en real estate corporativo del segmento de oficinas, donde ha representado tanto a usuarios como propietarios. Recuerden realizar sus preguntas mediante el chat de esta sala. Se las haremos llegar a ellos para su selección y respuesta. Bienvenidos, estimado Randall, señor Giovanni, un gusto tenerlos aquí. Le doy la palabra entonces al señor Randall Fernández, dando comienzo a la primera actividad de esta cuarta jornada en The Office 10 and Week. Muchas gracias, Laura. Para nosotros en la revista Inversión Inmobiliaria y en este Office Tenant Week es un honor y un placer además presentar a Giovanni D'Agostino. Giovanni D'Agostino es licenciado en Derecho por la UNAM y desde el 2013 ocupa el cargo de presidente en México y director regional para Latinoamérica de Newmark Knight Frank, una de las firmas inmobiliarias más grandes del mundo. Cuenta con diversos posgrados especializados en finanzas corporativas y bienes raíces y en los últimos 3 años ha encabezado uno de los crecimientos dentro de la industria inmobiliaria más relevantes, al conformar un equipo que pasó de 25 a casi 400 personas, un crecimiento con el que no cuenta ninguna otra empresa de la industria en la región, así como un incremento en el revenue de la compañía del 500% en tan corto periodo. Es considerado una de las más acertadas contrataciones del mejor talento en los últimos años por su empresa. Ha expandido los servicios de Newmark a la mayor parte de los países de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico y recientemente en Panamá, para darle servicio a una creciente cartera de clientes en los diferentes mercados de Centro y Suramérica. Realmente ha sido una trayectoria, un acelerador, un driver de la industria inmobiliaria y obviamente para la empresa que dirige. Es un gusto tenerte con nosotros, Giovanni. Bienvenido. Gracias, Randall. Muchas gracias a la revista Inversión Inmobiliaria, a ti por tus palabras y por apoyarnos con este webinar. Y bueno, pues empezando con el tema, decidí en esta ocasión hacer una presentación en la que tocáramos eh, 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 todo lo que teníamos que aprender del pasado, cómo está actualmente, es decir, el presente y hacia dónde vamos, ¿no? En el futuro. Estos tres elementos principales lo que pues, hablan mucho de la resiliencia que tenemos, ¿no? Y si vamos a ¿no? Al primer slide de la presentación, podemos ver en el que sigue cómo estoy tocando dos temas básicos del pasado, ¿no? Primero las Torres Gemelas y después la crisis financiera global del 2008. Creo que son dos de los eventos más importantes. Yéndonos a al siguiente slide, vale la pena explicar por qué nosotros logramos tener un business continuity desde 2001. Newmark Knight Frank es una firma que tuvo desafortunadamente un atentado en septiembre 11. Fue a nuestra firma madre, Cantor Fitzgerald, a quien desafortunadamente estaba en una de las torres donde pega el primer avión y pues fue imposible salir a la gente, perdimos 700 personas, ¿no? De hecho, hasta hay
cortometraje de la historia por lo desgarradora que es, por cómo nuestro líder Howard Lutnick logra salir después de esa gran crisis a dar servicio a los mercados, porque Cantor Fitzgerald llevaba a cabo o tenía en ese momento la patente y del software con el que se hacía el trading en Manhattan, ¿no? Entonces tenían que abrir la bolsa el día 13 de septiembre y nuestras oficinas estaban en cenizas, ¿no? Entonces, desde ahí se muestra cómo el liderazgo del ser humano en estas condiciones realmente es resiliente y lo logra, ¿no? Entonces, sin spoilear ese cortometraje que vale la pena que vean, simplemente se logra salir adelante y hoy se vuelve a convertir en la empresa más importante en su género, quien compra Newmark Knight Frank y la pone de un lugar casi 30 en el ranking global a top 3 al día de hoy, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro de cómo una crisis como la que estamos viviendo actualmente hace que los seres humanos saquemos siempre lo mejor de nosotros. Y lo más importante en este caso fue que logramos tener a partir de ahí una política de business continuity. Yo creo que hoy, como nunca, uno de los aprendizajes más importantes que están teniendo todas las firmas es exactamente el business continuity, que es cómo ante que de un día para el otro tengamos que dejar de ir al trabajo, debemos de poder mantener nuestras operaciones, debemos de poder hacer que la gente esté segura, pero que el negocio siga operando. Finalmente todos trabajamos y todos tenemos que tener tenemos un pequeño, o somos un grano de arena, una gran maquinaria económica que ayuda a nuestros países, ¿no? Entonces, no podemos simplemente sentarnos a esperar a que se dé una solución inmediata, ¿no? Entonces, por esto es que creo que un ejemplo como el de septiembre 11 habla de cómo tuvimos, particularmente nosotros, una resiliencia importante. Y después nos vamos a la crisis financiera del 2008. Esa sí afectó a todo el mundo, ¿no? Hubo, obviamente, caídas económicas simplemente en México, a pesar de que parece que esta va a ser aún peor. En aquel momento tuvimos una caída del PIB de 7%, ¿no? En otros países como Brasil y Colombia se llegó a contraer el 1 o 2% y en algunos otros hubo hasta deflación, como en Perú. Entonces, yo siempre lo he dicho en otros webinars y demás, que este tipo de crisis cambian los paradigmas, ¿no? Y cambian cómo estamos trabajando hacia el futuro, y sobre todo la cultura latinoamericana. Creo que a diferencia de las culturas anglosajonas o de simplemente nuestros socios en Estados Unidos, a veces tienen las cosas tan claras y tan bien organizadas, cosa que desafortunadamente en nuestra región no siempre se da el caso, que claramente cuando se les presenta un movimiento tan importante como este, pues es complicado, que les lleva mucho más tiempo esta resiliencia, ¿no? Nosotros, digo, parece una mala broma, pero es una realidad que en nuestros países, pues desafortunadamente, estamos curtidos, ¿no? Venimos de crisis tras crisis tras crisis, ¿no? Todos nacimos y en todos nuestros países siempre ha habido un motivo de crisis, ¿no? Últimamente en varios países de Latinoamérica se estaban dando crisis sociales, en otros estaban dando económicas, tenemos el caso de Venezuela, es decir, hoy la globalización y el marco económico no permiten otra cosa que simplemente ir hacia adelante y buscar en esa resiliencia, en esa experiencia que tenemos, cómo salir adelante. Entonces, si nos vamos al siguiente slide, podemos ver ya la parte medular de esta presentación, que es el presente. ¿Cómo está hoy la situación inmobiliaria y qué está pensando la gente? Entonces, durante mucho tiempo y sobre todo los primeros, diría, 45 días de la pandemia, todos queríamos adivinar, de pronto todo el mundo era mago, ¿no?
y podía ver el futuro y decía, no, va a pasar esto, se desaparecieron las oficinas, el mundo ha cambiado, ya no es lo de antes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hicimos en nuestro equipo de Newmark en Argentina, condujo una encuesta a aproximadamente 185 empresas, ¿no? De las cuales en la siguiente lámina podemos ver que 56% de las personas encuestadas estaban en empresas de más de 500 personas, ¿no? Esto lo que trata de hacer es que hay un 40% de empresas, ¿no?, chicas y medianas y otras que ya son mayores a 500 personas. Es decir, muchas veces tenemos o cometemos el error de medir todo en base a las soluciones que puedan dar las grandes corporaciones, que tienen mucho más infraestructura y tal vez poderío económico para solucionar ciertas cosas, ¿no? Pero también tenemos que pensar en todas las chicas, en las pequeñas y medianas empresas que están en otra situación y que tienen que ver cómo salir adelante de esto, ¿no? Entonces, si nos vamos a dos láminas más, por favor, podemos ver cuál fue la experiencia del home office, en esta, por ejemplo, ¿no? Muy importante decir que 48% de la gente encuestada solo ocasionalmente hacía home office, lo que significa que no estábamos como tal acostumbrados. Solo un 23% de la gente que se encuestó hacía home office con frecuencia, un 15% gran parte del tiempo y 14% simplemente nunca, ¿no? Entonces, con esto hablamos de que ¿no? 50% prácticamente, la mitad de la población no estaba acostumbrada a lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que tener planificación, tenemos que tener la infraestructura, un espacio adecuado de trabajo en casa y todo esto pues obviamente nos hace salir a crear nuevas reglas de ética, de productividad, de protocolos y demás para que la gente pueda trabajar desde sus hogares. Entonces, yéndonos al slide que sigue, podemos ver que 63% de las personas considera que su empresa está medianamente preparada para el trabajo remoto, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, que finalmente la preparación de la mayoría de las empresas es mediocre y con justa razón. Estamos normalmente invirtiendo en donde se tiene que invertir, que es en el espacio físico o donde se tenía que invertir, porque efectivamente las cosas están cambiando y es donde hablábamos de planeación contra reactividad, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de un banco que muy grande y muy importante que simplemente tuvo una reacción inmediata de querer ayudar a sus empleados a trabajar de una manera más cómoda desde casa y se puso a mandarle sillas a cientos de empleados, ¿no? Y esas sillas de repente pasabas por algún puesto de tacos y estaba la silla del banco con el taquero, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las personas a las que les habían regalado esas sillas, en teoría para lograr un avance en comodidad y poder dar un lugar más cómodo de trabajo, pues simplemente no tenían dónde ponerla, ¿no? O la usaban de silla para comer o en el comedor o simplemente les estorbaba, ¿no? Entonces, es muy importante que en este tipo de crisis sigamos los ejemplos que veníamos teniendo en el pasado, ¿no? Que es primordialmente organizar y no reaccionar de inmediato, que es lo que llega a pasar, como les digo, en economías y en sistemas mucho más avanzados, donde la reacción es mucho más, digamos, sin planeación, simplemente solucionemos, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que tener muy clara que tenemos que en Latinoamérica particular pues no tenemos la misma calidad de internet, no tenemos el mismo tipo de infraestructura que se tiene en países de primer mundo y eso pues hace que mucha de la gente no trabaje lo cómodo que quisiera, ¿no? Si nos vamos al siguiente slide, pues aquí tienen un ejemplo perfecto de lo que es trabajar en casa, ¿no? Si se acuerdan,
el profesor Robert Kelly estaba dando una entrevista para la BBC y, y de repente salió la familia mientras estaba al aire ahí, los niños y hasta la nana salió a arrastrar al bebé más chiquito de la carreola, ¿no? Entonces, y es eso, que el 70%, de acuerdo a la encuesta que se condujo, de las distracciones vienen del entorno familiar, ¿no? Entonces, esto habla un poco de la productividad y sobre todo para todas esas, digamos, bases que creen que la tendencia es trabajar en casa. Esta es una imagen que lo dice todo, ¿no? Es la imagen perfecta de lo que nos ha pasado a todos y creo que me fui por el ejemplo tal vez más conocido, pero menos importante. Ha habido gente en el baño, gente de todo tipo de errores que nos pasa con esto, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es, y si nos vamos al siguiente slide, un poco lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La cultura latinoamericana tiene un problema a veces en el tema de la organización, ¿no? Entonces, la organización del tiempo se ha convertido en algo relevante en esta época de nuestras vidas, en donde estamos trabajando con programas de sana distancia, donde no podemos salir, donde no podemos tener interactividad. Y precisamente, como lo pueden ver aquí, 46% de los encuestados dicen que trabajan más horas de lo que trabajaban en su horario habitual, 31% dice que trabaja exactamente el mismo horario y 18% es la misma cantidad de horas, pero en otro horario, ¿no? Pues algunos ya empiezan a las 11 y terminan a las 8, en vez de empezar a las 8 o 9 de la mañana como lo hacía. Y nuevamente, ya el paradigma de trabajo se tiene que medir realmente en los resultados y en el avance y no en las horas de trabajo, precisamente porque va a ser incontrolable, ¿no? Entonces, en dos de los últimos puntos en el siguiente slide podemos ver que muchos de los aspectos principales que extrañan los encuestados pues es la interacción con los compañeros y ver a los clientes, ¿no? Pero mucho más importante, esa separación del ámbito laboral y el personal, ¿no? Si normalmente y en muchos casos se tenía que trabajar de alguna forma, poder llegar a la casa, hacer a un lado el trabajo y estar en la casa, hoy la casa es el trabajo, ¿no? Entonces, esa es una parte que mucha gente está simplemente valorando como tal vez no lo hacía anteriormente, ¿no? Entonces, con esto y con el siguiente slide nos vamos al último punto y que es con el que me parece nos dice todo, ¿no? Solo el 10% de la gente encuestada prefiere trabajar en el hogar y 60% de esta gente prefiere una movilidad flexible para la vuelta al trabajo, pero definitivamente no el home office. Entonces, esto claramente nos dice que las oficinas siguen siendo necesarias, que el espacio de trabajo sigue siendo necesario para todas las generaciones. Los, por ahí se metió un ruido, pero, bueno, perdón, sigo. Como decía, este último slide nos marca muy claro, es el último slide de la encuesta y nos marca claramente cómo es que debemos, que simplemente tenemos que seguir adelante con el mercado de oficinas y para ello irnos a diferentes cosas en el futuro, pero eso hablaremos cuando entremos al futuro. Hoy terminando esta encuesta que es presente, voy a seguir en el presente hablando un poco del mercado de oficinas en nuestra región, ¿no? Si nos vamos dos láminas más adelante, por favor, podemos ver que tenemos ahí varios mercados, ¿no? Esto es cómo teníamos el mercado en Latinoamérica de oficinas AAA, en diferentes ciudades de la región, en donde simplemente tenemos expansión, sobre oferta o recesión, ¿no? En este caso, como pueden ver, Santiago empieza a tener una caída, ¿no? hacia la sobreoferta,
Río de Janeiro y Lima ya son mercados con demasiada sobreoferta, particularmente ¿no? Río tiene ya mucho espacio ahí que con esta coyuntura se está dejando todavía más espacio libre. Tijuana está saliendo de un tiempo, llamémosle, de recesión y empieza a pensarse en desarrollos, vienen cosas nuevas y demás. San José y Bogotá están, podríamos decir, empezando su mejor etapa de desarrollo inmobiliario, y la Ciudad de México, Sao Paulo y Monterrey ya empiezan a tener una bajada debido a que empieza a haber sobreoferta importante, ¿no? Al final, Guadalajara y Buenos Aires, que están un poco más adelante que todos en el sentido que tienen ya muchos edificios existentes, y el mercado, y más en esta coyuntura, tiende a ralentizarse un poco, ¿no? En general, la tasa de disponibilidad que se tiene en el mercado latinoamericano es del 16%, que sigue siendo muy sana, ¿no? Tendremos que ver para fin de año cómo se mueve esto, dependiendo de cómo cada empresa pretenda manejar sus espacios. Yo soy optimista de que, como mencioné, el talento, que es el que está en las oficinas, quiere estar en las oficinas, lo que significa que va a haber probablemente hasta espacios más grandes para podernos cuidar de cualquier contagio, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, voy a hablar un poco de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, a Newmark nos contrata desde Nueva York una firma de coworking, ¿no? De las más grandes del mundo, y nos dice: necesito que nos apoyes a renegociar. Inmediatamente sale la noticia, nos contacta, y esto es, tenemos que renegociar todos los contratos en la región, no nada más México, o no nada más Costa Rica, era toda la región, además de todos los de Estados Unidos, prácticamente en todos lados. Pero a nosotros simplemente nos toca la región. Casi de inmediato nos hablan los desarrolladores verdaderamente preocupados, porque sentían, ya habían venido teniendo ese acercamiento de otros de sus inquilinos, queriendo aplicar fuerza mayor, queriendo aplicar cosas donde dijeran simplemente: desarrolladores, ustedes nos tienen que dar 3 meses. ¿Por qué? Porque está cerrado el edificio y no lo puedo ocupar, como si el virus lo hubiera creado el edificio, ¿no? Entonces, aquí es donde tenía que haber una clara negociación ganar-ganar, ¿no? Y pues alguna de las cosas que se llegaron a hacer fue simplemente: ok, no me pagas estos 3 meses, pero nos vamos a ir hacia... te voy a extender el contrato un par de años, y en el mes, digamos, y le vamos a meter un mes más a cada año durante los siguientes 3, para que me puedas recuperar esos metros. Entonces, al final fue más un financiamiento que una concesión así nada más, ¿no? Y entendido que muchas empresas, hablando pues, los de hospitalidad, retail, ¿no? Y muchas otras, pues simplemente no estaban generando ingresos, ¿no? Y además no estaban utilizando las oficinas, pues era lógico que pudieran acercarse al desarrollador a pedirle ciertos beneficios temporales, ¿no? Desafortunadamente, algunas otras que a lo mejor estaban en el mundo de, no sé, la sanitización, que les está yendo mejor que nunca, también se acercaban a pedir lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que tenía que haber cierta conciencia, y los intermediarios como nosotros teníamos que ser quienes lleváramos a cabo esa, tratar de generar en ambas partes esos beneficios que fueran ganar-ganar. Al final, para un desarrollador propietario, pues lo importante es tener su espacio rentado. Entonces, tal vez irnos a más largo plazo para lograr hacer un offset de esta situación iba a apoyar. Y también el inquilino, entendiendo que en este momento no podía utilizar las oficinas, pero que las terminaría tomando más adelante, ¿no? Entonces, con eso nos vamos al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que basado en este tipo de encuestas viene? Y nos vamos a la siguiente lámina, ¿no? Donde ya empiezo
esta sección final, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos prepararnos para el futuro? Nosotros lo pensamos en cuatro formas, ¿no? O en cuatro conceptos básicos. Necesitamos una verdadera garrocha para poder saltar lo que nos depara más adelante, pero finalmente, e insisto, aprendiendo de lo que hemos venido haciendo en el pasado y con la resiliencia que tenemos particularmente los latinoamericanos, veo que viene un rebote importante para bien, digamos, tanto económico como de la actividad comercial general. Y si nos vamos a la parte, al primer concepto esencial, que es la creatividad, pues está esto que son los tres puntos, vamos a decir, medulares para poder hacer frente a lo que viene en los espacios de oficinas. Primero, el flex space. Ya muchos han hablado de este tipo de espacios, ¿no? Todos los coworkings tienen que hacer nuevas medidas, etcétera, etcétera, pero eso permite que vayas cierto número de horas, que estés a cierta distancia de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, FlexSpace es el concepto que más creo vaya a utilizarse de momento y sobre todo porque tienen mucha relación con el segundo tema, que es las múltiples ubicaciones. Creo que el tema de que se descentralicen un poco los corporativos hacia donde está ubicada la gente, nos va a ser el nuevo normal en el mundo de oficinas. Muchos hablaban de contratos a menores plazos y demás, lo cual es complicado tanto para los desarrolladores que tienen, ¿no? Pensado hacer las cosas a largo plazo, como para los propios inquilinos cuando tienen que adecuar sus espacios de trabajo y tienen que tener una amortización a por lo menos mediano plazo, ¿no? Entonces, creo que lo conducente viene en desconcentrar estos grandes corporativos y tener empresas como las nuestras. Hacemos estudios de códigos postales y demás en donde podemos claramente definir cuáles son las áreas en donde a determinados grupos del talento de la empresa le queda mejor la ubicación y que mejor se divida sobre eso y que en todo caso estas áreas puedan tener, como ahora lo hacemos, ¿no? Interconexión vía plataformas tecnológicas, pero que entre ellos se dé lo que precisamente en el último punto de la encuesta platicábamos, ¿no? Esa interacción que necesitan tener entre ellos para la mejor productividad y con los clientes, ¿no? Y por último, la parte de Workplace, ¿no? Workplace ya, ayer hubo ya varios talleres al respecto. Es un, creo que es la parte que más va a apoyar ahorita a que podamos regresar a nuestras oficinas, ¿no? Hacer, si ya venía siendo una tendencia importante, toda la parte del lead, etcétera, ¿no? Y ahora el wellness ya va a pasar de ser un good to have a un must, ¿no? Vamos a tener que hacer ¿no? Los líderes de las empresas este tipo de cambios para permitir que los empleados trabajen seguros y bajo las mejores condiciones que les permitan no estarse distrayendo por eso, sino trabajar en lo que tienen que hacer, ¿no? Y con eso nos vamos al segundo punto, que es la experiencia, ¿no? Basado en lo que hemos vivido últimamente, pues simplemente yo creo que ya tenemos más o menos claro todos qué se debe de hacer. Pero, por ejemplo, las empresas que contamos con servicios de facilities management, tenemos que pasar por una serie de procesos, encuestas muy específicas con cada uno de nuestros clientes para saber exactamente cómo podemos hacer que su regreso a la oficina sea seguro, ¿no? Y desde stickers, ¿no? Como en el ejemplo de la presentación, de por favor esperen aquí, cómo tiene que entrar la gente, controles de temperaturas, tapabocas, etcétera, ¿no? Mucho de lo que se busca es que las propias empresas sean las que den los kits por empleado con todos estos temas de sanitización que le den una y que se pueda implementar de manera que regresen de una forma segura. Entonces, con esto pasamos al tercer punto, que es el de visión, ¿no? Y aquí simplemente es cómo vamos a vernos en el futuro. Pues primero tenemos que identificar las reglas de cada uno de nuestros países. Es importante saber, yo vivo en México y, por ejemplo, aquí está
levantaron la jornada de sana distancia el 1 de junio y crearon un sistema de semáforos. Entonces, esos semáforos, si está rojo, pues sigue la sana distancia tal cual está, y así se va a naranja, amarillo y verde, ¿no? Eh, Hoy ya nos avisaron que por lo menos toda la próxima semana seguimos en rojo. Entonces, en realidad, es complicado que se pueda hacer algo tan general. Se tiene que ir directamente a cada una de las bases, a la normativa aplicable en cada una de ellas y de ahí ir yendo, ¿no? Es muy importante la creación de nuevos protocolos, planear todo el proyecto, la adecuación, como decíamos, del espacio físico, la creación del plan de comunicación, porque nos ha pasado a todos en donde por un empleado que no cumpla la norma, dependiendo en cada país, puede llegar a ser multada la empresa porque simplemente no se enteró, ¿no? Entonces, los planes de comunicación son muy importantes para que con esto pues, se puedan hacer cumplimientos de políticas y protocolos y terminar con las medidas permanentes, ¿no? Y por último, el cuarto punto que vemos en el futuro pues, es la actitud de liderazgo, ¿no? Hay que ajustar la narrativa, es decir, es increíble cómo bajo esta contingencia muchos le han visto, ¿no?, la cara al líder que no, que realmente cuando mucho a veces lo veían pasar y de lejos, ¿no? Hoy nos estamos, esta coyuntura hizo que nos acercáramos más los unos a los otros, que, aunque sea virtualmente, pero que nos acerquemos, y nos ha dado sobre todo a quienes tenemos el honor de liderar organizaciones, de poder escuchar nuevas ideas, de que la gente que tal vez normalmente acostumbraba a ir a través de su, ¿no?, de la cadena de comando y de un jefe directo, pudiera acercarse a decir cuáles siente que son sus necesidades, nuevas ideas, sus experiencias, y yo creo que esto es lo más importante respecto a ajustar la narrativa, ¿no? El liderazgo hoy tiene que cambiar, todos tenemos que tener formas nuevas de llevar a cabo nuestro liderazgo que permita que la gente no solo se sienta segura, sino que se sienta creativa y productiva, ¿no? Y lo más importante, poner atención a las oportunidades, ¿no? Hoy muchas de las oportunidades o de lo que nosotros pudiéramos ver como problemáticas, como son que algunos espacios se están regresando y demás, pues se les puede dar la vuelta haciendo los espacios flexibles justamente, y que para un desarrollador es mejor rentarlo a 20 pequeñas empresas, pero darle movimiento y aprovechar esos improvements que se le hicieron a quedarse con un espacio vacío esperando a que terminen, ¿no? Entonces con esto cierro, ¿no?, con el último slide, que me parece que es muy acertado de Albert Einstein, ¿no?, que dice que es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Entonces, me parece que estamos justamente en ese momento. En Newmark Knight Frank ha sido un privilegio darme cuenta de cómo los colaboradores han generado ideas que tal vez a mí no me habían pasado ni siquiera por la cabeza y que han sido un diferenciador importante. Así que siguiendo los ejemplos, ¿no?, y los comentarios que ya todos conocíamos, o las historias de éxito que tanto conocíamos, como que si Facebook no tiene contenidos y es quien es, ¿no?, o que Uber no tiene taxis y es quien es, creo que tenemos que seguir buscando esas oportunidades. Y en resumen, el mundo corporativo, las oficinas, solo sufrieron este impacto temporal, pero yo le veo un gran futuro por delante, eh, un nuevo futuro, pero un gran futuro por delante. Así que bueno, pues con esto termino y nos abrimos a cualquier duda que tuvieran. Giovanni, realmente muy comprensiva tu exposición desde el origen y la experiencia de Newmark de ser resiliente en todo momento. ¿Cómo
este proceso que estamos viviendo actualmente podría variar, extender la curva de los ciclos inmobiliarios? ¿Cómo podríamos ahondar un poquito más ahí en esa afectación al ciclo inmobiliario? Siempre vamos a tener ciclos porque esta es una actividad económica a la que responde oferta, demanda y ciclos, pero ¿cómo ves que puede afectarlos? Mira, claramente, y como lo mencioné, veníamos de un 16% de disponibilidad, ¿no? Cuando hablas de que la absorción que se dio, por ejemplo, el año pasado fue de 728,000 metros cuadrados, ¿no? Calculamos que por negativo que pudiera ser la absorción en este momento, no va a ser menor a medio millón de metros cuadrados. Entonces, eh, nuevamente, las empresas, a mí me toca, por ejemplo, ir midiendo cómo se está dando la absorción con mis equipos de research en cada uno de los mercados en los que Ujú, tenemos una representatividad y se siguen dando las operaciones. Es decir, es cierto, todavía no se pueden ocupar las oficinas, pero de todos modos y nuevamente basado en muchos de estos comentarios que hacía anteriormente en donde la gente quiere regresar a sus oficinas, las operaciones se siguen dando, sí se pospusieron un poco, pero es decir, donde se iba a vencer ya un arrendamiento, pues se tenía que renovar, entonces se renovó, o simplemente si era momento de cambiarse, se aprovechó esta coyuntura para nuevos espacios, para nuevos diseños, y tal vez esto llevó un poco más de tiempo, y si a lo mejor se hubiera firmado esa operación en marzo, se está firmando este mes, ¿no? En junio, pero ujú, con una nueva manera de operar y sobre todo pensando en ujú. cómo vamos a hacer este regreso gradual, ¿no? Ok. Y lo otro me llama la atención, tanto de la participación ayer de Renato, que me pareció este, muy, que da mucha luz. Este, tenemos por un lado la flexibilización del espacio y por otro lado la necesidad de conveniencia. O sea, entonces podríamos estar viendo espacios flexibles como lo mencionaste, que los propios desarrolladores pudieran crear sus espacios flexibles sin necesidad de estar orientados en marcas, digamos, pero sobre todo para ponerlo más cercano digamos, al talento, ¿verdad? O sea, ya una combinación de conveniencia con flexibilidad. Exactamente, es decir, los coworkings y todos los proveedores de eh, este tipo de servicios van a estar ahí, a subsistir, se van a reinventar y demás. Y vamos a seguir pensando, haciendo negocio con ellos. Muchas empresas, es más, cada vez más estaban llegando a ese tipo de espacios para evitar ¿no? La inversión en capital y demás. Pero también tenemos el otro lado, como bien dices, ¿no? Estos desarrolladores que tienen el capital para tal vez dar una remodelada de acuerdo a lo que estamos platicando, que tiene que ser el nuevo normal en los diseños de oficinas, wellness, etcétera, lead y demás, y que cada propietario pueda sacar al mercado este tipo de espacios independientemente de la oferta que se da en los demás Ujú, coworkings y demás, ¿no? Yo creo que eh, más que nunca va a hacer falta que ese tipo de espacios estén disponibles y sobre todo por el tema de que eh, los coworkings, tienen, ¿no? Cierto límite de espacio hasta donde rentaron y por el otro lado límites en sus ubicaciones, ¿no? Cuando los grandes desarrolladores tienen por todos lados eh, producto, se les va tal vez a vaciar algunos en esta coyuntura, algunos espacios ya no pudieron entrar a negociación y simplemente se terminaron, pero son espacios acondicionados y listos para operar, ¿no? Entonces, mientras se sigan los protocolos y demás, creo que es una idea muy inteligente de muchos de los desarrolladores de poder dejar estos espacios en un sistema más de coworking, adicional a lo que existe
ya como flex space en otros espacios, ¿no? Ok. Ahora, hubo un punto que pasaste y creo que a muchos se les encendieron las alarmas, cuando hablamos de, de cómo van a estar esos contratos. Ayer hablábamos de que podrían los tenants estar buscando contratos más cortos, pero eso crea una antítesis para los modelos de negocio de fibras, de desarrolladores, etcétera, que cómo vas a sustentar este, en contratos cortos toda una inversión, ¿verdad? O todos los aspectos que eso involucra. ¿Podrías ahondar un poquito en eso? Sí, lo comentábamos, ¿no? Veo poco viable que se den ese tipo eh, de estructuras en los inquilinos con arrendatarios directos. Para ello existe precisamente estos coworkings que cada vez más, eh, es decir, han aún más flexibilizado sus contratos, ¿no? Ya de por sí podías llegar a contratar hasta por día prácticamente, ¿no? O desde nada más que te contesten el teléfono a tener un espacio físico abierto, cerrado, etcétera. Entonces, eh, yo creo que esto representa una oportunidad para ese tipo de empresas de servicios, ¿no? De coworking y demás, eh, para, en donde las empresas no van a hacer la inversión, van a ocupar un espacio y lo van a hacer temporal, a corto plazo, en lo que se termina de definir con los desarrolladores cómo se va a operar en los edificios, ¿no? Entonces, pero al final vamos a decir que las molestias que todos vamos a vivir, porque las vamos a vivir desafortunadamente en por lo menos yo calculo de aquí a tal vez a fin del primer trimestre del año que sigue, en donde si bien se va a ir dosificando un poco, el hecho de que entres a un elevador y no puedan entrar más de 6 personas y dependiendo del volumen, ¿no? Y del tamaño del elevador. Pero este tipo de cosas las vamos a seguir viviendo. Entonces va a ser una muy buena opción irse a espacios donde no tengas que hacer la inversión, el CAPEX, y rentar a alguien que te dé todos los servicios por un año, por ejemplo, y entonces regresar a lo que estamos acostumbrados de rentas a largo plazo, donde entonces sí tengas que hacer tu inversión de capital y que tanto el desarrollador y sobre todo aquellos que inmediatamente descuentan sus contratos, pues tienen que ser a largo plazo. Entonces, yo veo poco probable que la tendencia sean contratos a corto plazo en directo con desarrolladores o REITs, fibras, etcétera, como las conocemos, ¿no? Esos contratos a corto plazo se van a tener eh, que dar con estas firmas de servicios y que para eso están finalmente, ¿no? Y que además tienen espacio, tienen capital, tienen experiencia, es decir, y cada vez más hay más, ¿no? Con diferentes características. Entonces, creo que esas son las dos líneas reales hacia donde va el mercado de arrendamientos corporativos. Ya, muy bien. El otro punto que mencionaste, que quisiera que destacáramos un poco más, es el tema del wellness y más bien ahora pasaríamos de best place for work a the safe place for work, Ujú. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y, podrían haber protocolos, podrían haber certificaciones, hay edificios, por lo menos en nuestro mercado en Costa Rica, que están ongoing, desarrollándose y que podrían hacer un fine tuning ahí de algunas modificaciones para tener ventilación cruzada, para tener eh, eh, puertas que se abren más bien a la aproximación, a los ascensores que responden a Ujú. voz, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo verías ese fine tuning? ¿Podría haber un edificio accomplished con con la parte del COVID y eso le podría, amén de las amenidades que tienen hoy día y que cada día ofrece más, ofrecer esa parte? Porque me pareciera que va a tomar mucha relevancia. Sí, de hecho, ayer, por ejemplo, me conecté en el taller del equipo de Citizen, por ejemplo, ¿no? Que es este proyecto
maravilloso que se está haciendo en Costa Rica, y es muy importante. O sea, ellos mismos decían, al ser un proyecto en desarrollo, cómo han ido modificando muchas de las estrategias en donde están metiendo toda clase de tendencias, ¿no? Al ser desarrollos de usos mixtos, y si bien temporalmente vamos a tener mucha, no le quisiera llamar limitante, pero sobre todo mucha precaución en los espacios públicos, es decir, cuando más en boga se encontraban los usos mixtos, nos viene a pasar esto donde en teoría no debemos de estar en espacios tan públicos y tenemos que tener sana distancia y una serie de factores y protocolos nuevos. Pero precisamente por estos nuevos proyectos y sobre todo aquellos que todavía están en tiempo de hacer modificaciones, como escuché ayer en Citizen, hicieron mejoras, me parece, de primera calidad, que es más, en muchos lugares o en muchas ciudades de primer mundo ya ni siquiera se pueden dar en los proyectos actuales, ¿no? Empresas como nuestras tenemos, ¿no?, gente comúnmente certificada en wellness, en LEED, etcétera, y que podemos apoyar siempre a que estos desarrollos, además de los protocolos que nuestros equipos de FM, ¿no?, han generado a la medida, también podamos darlos a través de nuestros equipos de Property Management con los expertos de wellness, de LEED y demás, y que se haga definitivamente como lo decía antes, ¿no? Ya no es necesariamente un good to have, ¿no? Antes, los desarrolladores, ayer también en otro de los talleres, uno de los directores de una de las empresas de coworking, ¿no?, decía, ¿no?, que pues él por su generación nació verde, ¿no?, prácticamente, y que toda la política de su firma era verde, ¿no? Y nuevamente, antes lo usabas como un valor competitivo nada más, y no todas las empresas estaban preocupadas o le daban un gran valor, y iban a un arrendamiento y simplemente decían, bueno, pues el edificio cumple con estos 5 parámetros. Y además tiene buenos protocolos vamos a decir, verdes, ¿no? Y hoy todos van a buscar, creo que primero que lo demás, que los protocolos, ¿no?, y que las normas de wellness y de certificaciones LEED y demás se estén cumpliendo, porque, por ejemplo, en México nada más existe la NOM 35, que esa ya por ley tenemos que cuidar a los empleados de que no sufran de un estrés muy importante, de su seguridad física, etcétera, etcétera. Entonces ya volvemos a que el wellness ya no es una opción, ¿no? Ya es algo que entre más se pueda entregar, tanto como se entrega electricidad, ¿no?, así o sea, en ese grado será simplemente los desarrollos nuevos que se estén dando claramente van a tener una ventaja competitiva contra aquel que pensaba que era un good to have nada más, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a revisar con la producción si tenemos alguna otra pregunta. Han sido varias estas preguntas que nos han pasado y estaremos atentos a ver si hay algo más, sino para hacer un cierre de la presentación. Adelante, seguramente. Laura. Gracias a ambos. Si tenemos más preguntas, se las haremos llegar. Muchas gracias, Giovanni y Randall. Entonces, agradecemos la presencia de ambos en The Office Tenant Week. Nosotros, por nuestro lado, continuamos en breves instantes con nuestro siguiente panel de expertos.